Amán, economista y experto en finanzas para hablar del desempleo en Estados Unidos, que cae a su nivel más bajo. Carlos, buenos días, ¿qué tal te va? Muy buenos días, Sandrina. Sí, que aquí todo muy bien. Saludos desde California, tempranito en la mañana con excelentes noticias, ya que tenemos más de medio millón de personas que están consiguiendo ya su empleo. Y esto quiere decir que estamos los más bajos desde 1969. ¿Se imagina qué récord tan importante? Sí, definitivamente, la primera economía del mundo, pues crea, como bien lo decías, más de medio millón de puestos de trabajo en el primer mes del 2023. Pero ¿eso se traduce en qué? Cuando hablamos de la economía general y por supuesto la gran expectativa que tiene este país de mejorarse después de la pandemia, Carlos. Esto significa unos resultados entre positivos y negativos, porque la Reserva Federal va con lo negativo, se asusta porque dice, bueno, si más personas regresan a trabajar, eso quiere decir que la inflación no va a bajar. Vamos a continuar con intereses elevados hasta que esto se mejore. Pero por otro lado, también al bajar el desempleo, son muchas más familias que van a tener dinero y ya no van a tener que estar dependiendo de ayudas del gobierno, ni tampoco estar pidiendo cheques y otras más de parte del Estado federal. Carlos, muy buenos días. Esto entonces parece ser algo positivo, una buena noticia, luego que recordemos que en pandemia pues se perdieron muchos empleos y las familias estadounidenses vieron mermada su estabilidad económica por la inflación, el aumento de las tasas de interés, otros factores que ya conocemos, que incluso al cierre del 2022 las familias estaban llegando al límite, casi con lo justo, muy apretaditos, terminando cada cierre de mes. Esto entonces pues puede ser bastante positivo para todas estas familias estadounidenses. Por supuesto que sí. Entonces, estas personas van a tener ya ese ingreso ya por tener el trabajo, pero una de las cosas que hay que confiarse es también de la gana de trabajar de todos los estadounidenses, porque durante la pandemia muchas personas se asustaron y ya no querían trabajar, pero ahora sí dijeron, bueno, vamos a salir, vamos a buscar. Y es interesante porque por el lado de las empresas grandes están recortando los puestos, pero por las empresas medianas y pequeñas están contratando más. Y aún así siguen sufriendo y no poder tener el personal completo en sus oficinas. Y por eso se ve todavía letreros que dice estamos contratando, pero esto crea una campaña también de querer subir los precios entre una empresa y otra para poder contratar este personal. Carlos, pero me llama mucho la atención porque hace quizás un par de meses o un mes, muchas empresas grandes estaban despidiendo a cantidad de empleados. Estamos hablando de empresas reconocidas y grandes en los Estados Unidos, mientras que otros también se declaraban en bancarrota, mientras que otras están comenzando a eliminar tiendas como Bed Bath & Beyond. Es decir, hemos visto muchos casos que al resumir lo que vemos es que es menos puestos de trabajo disponibles. Y ahora nos enfrentamos a estas cifras que parecen ser favorables de cara al empleo en los Estados Unidos. Esto que nos dice la cifra de trabajo, de empleo y de desempleo en los Estados Unidos hoy podría estar dejando un alivio en la economía o esto fluctúa dependiendo de qué cristal en que lo mires. Claro, es que esto es lo que fueron los resultados muy curiosos, porque eso también los inversionistas de Wall Street estaban viendo. Dice, ¿cómo es posible que tengamos tantos nuevos empleos? Porque solo esperaban 190,000, no medio millón de nuevos empleos. Y entonces eso como que se asustaron por un lado, pero por el otro lado beneficioso, ¿no? Entonces, pero recuérdese que la mayoría de los empleos que se crean también son de medianas y pequeñas empresas. Y entonces por eso que los resultados se ven positivos por ese asunto. Entonces, no solo las empresas grandes son las que crean más fuentes de empleo, pero eso sí, cuando lo recortan en serio, ¿eh? Ahora, y también adelantándonos un poquito a lo que pues pueda decir mañana el presidente Joe Biden, ¿no? Con respecto a este informe que va a dar a 2 años de su mandato. Y pues él va a destacar un poco de la economía que pues menciona ha mejorado. Así lo podemos ver y también en medio de toda esta pues debate que se está analizando sobre el techo de la deuda también, ¿qué podemos esperar el día de mañana que pueda estar anunciando el presidente Biden? O por supuesto el presidente Biden va a querer mostrar todos estos números positivos, pero si usted le pregunta al ciudadano de a pie si lo siente así, quizás le va a decir otra cosa, porque la inflación de veras que ha afectado el bolsillo de cada una de las personas que estamos aquí en este país
y los resultados pues se notan ahí, ¿no? Entonces, pero el presidente siempre, cuando usted va a dar un reporte a la nación, va a mostrar siempre lo mejor. Lo dudo que vaya a decir algo negativo el día de mañana. Y debemos mencionar que, por ejemplo, la marca Dell, para nombrar a unas en el sector de la tecnología, recientemente ha despedido a más de 6,000 trabajadores de sus empresas. También conocemos que el sector tecnológico se ha visto muy afectado en los últimos meses, viendo cómo Google, como Microsoft, como Facebook, como Amazon han despedido a miles de sus trabajadores, y es parte de esta expectativa, ¿no?, que maneja el ciudadano acá en los Estados Unidos del cara al empleo y al desempleo. Pero también me parece interesante, Carlos, entender esta cifra de desempleo, porque no está directamente relacionado con personas mayores de edad que no tienen empleo, sino que es un juego entre la demanda o la solicitud de empleo versus los que sí tienen empleo, ¿cierto? Así es, entonces, y otra cosa que también uno debe tomar en cuenta es que hay veces la economía llega hasta el tope para de ahí caer, entonces no hay que celebrar tanto, hay que llevar toda la confianza, siempre es cuidar nuestro empleo, cuidar nuestras finanzas, porque uno no sabe. Entonces, estos primeros 6 meses del año van a ser muy críticos para Estados Unidos para ver exactamente a qué rumbo vamos a dirigirnos. Hay que ser muy cautelosos entonces. Y los niveles, Carlos, de estos empleos, ¿estamos ya recuperándonos a los niveles que se tenían previos a la pandemia? ¿O cómo vamos en ese sentido? En ese sentido ya vamos recuperando bastante terreno, pero todavía hay mucho más. Entonces, como mencionamos anteriormente, son estos jóvenes que también están entrando a la fuerza laboral, pero muchas personas que ya se están jubilando, lo están notando que, ahora, bueno, ya me jubilo, pero no tengo esa cantidad de dinero suficiente. Entonces, por eso es que el estándar de vida es el que se está viendo un poco afectado en estos momentos, porque la inflación que nos afecta, pero creando nuevos empleos, por eso es que están esos números mixtos y la sensación en el país ya no se siente con calma. Carlos, para terminar, ¿qué debe pasar para que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés? Algo que muchas personas esperan, sobre todo cuando ven sus tarjetas de crédito o esperan invertir en una vivienda y dicen, wow, yo no voy a ir a pagar el 6.5 o el 7% por una vivienda. La clave del juego aquí con la Reserva Federal es la inflación. Mientras esa inflación siga arriba del 6.5%, no vamos a tener intereses bajos. Es más probable que la Reserva Federal siga ahora este nuevo ritmo de 0.25 subiendo. Entonces, pero todo eso depende de nosotros. Si nosotros podemos controlar qué tanto consumimos o qué dejamos de consumir para no estar gastando tanto dinero, entonces va a bajar la inflación. Pero si seguimos queriendo vivir con un estándar de vida muy elevado, entonces pues seguiremos por estos rumbos por un buen rato. Carlos, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, aquí a la hora.